Muy buenos días, compañeras y compañeros. A continuación expondremos la unidad 3 del tema Idealismo. Expondrán la compañera y los compañeros Jesús Alberto Galván Rosales, Santiago Alexander Gutiérrez Rico, Denise Eunice Morales Martínez y Josué Alejandro Ramos Yebra, todos de la licenciatura en Ciencia Política. Black Mirror es una serie con capítulos que son autoconcluyentes o no secuenciales. Tratan sobre futuros distópicos basados en el uso de las tecnologías. Escogimos específicamente el episodio 1 de la temporada 3. Lo elegimos porque no encontramos películas que mostraran interacciones que reflejaran los principios de la teoría idealista. Estábamos buscando una relación directa, traducir la teoría con una película que tuviera los actores del sistema internacional que vimos en clase, estados, organizaciones internacionales e individuos. Pero en esta misma búsqueda encontramos este capítulo, en el que podemos vincular las principales premisas del idealismo con una relación indirecta. Es decir, hicimos una analogía, en el que, para el análisis, tomamos a las personas de este capítulo como estados. En este capítulo encontramos conceptos del idealismo, como escasez de conflicto, cooperación, la existencia de normas formales e informales, una forma de interacción social, etc. El episodio se analizará a través del idealismo. El idealismo es un enfoque teórico de la disciplina de las relaciones internacionales que tiene énfasis en los derechos, las normas, los principios y las instituciones. Estos como mecanismos fundamentales para el establecimiento de vínculos externos y la solución de los conflictos mundiales. El idealismo propone la afiliación de los estados a organizaciones internacionales para tratar asuntos de mutuo interés y establece esquemas de cooperación que beneficien a las partes. Este enfoque teórico reconoce la existencia del sistema anárquico internacional. Sin embargo, considera que resolver dicha anarquía es posible a través de organizaciones. Propone que la solución pacífica de las controversias se puede lograr a través de la voluntad política de los actores internacionales por medio de principios, normas, reglas y procedimientos. El Estado aquí es el actor principal en las relaciones internacionales, pero no es el único importante. Actores no estatales como las organizaciones internacionales y los individuos adquieren un papel reconocido. Este enfoque a la vez pone al individuo como principal receptor de los derechos, y se centra en las necesidades humanas y busca su satisfacción. El proceso aquí es el efecto agregado de las decisiones hechas por los actores nacionales y no nacionales, así como la forma en que las unidades se enfrentan a una creciente agenda de amenazas y oportunidades que se derivan en las necesidades humanas. A la vez, los idealistas proponen que el liberalismo es el mejor instrumento para alcanzar el bienestar humano, el cual está compuesto por la democracia liberal y el capitalismo, el brazo económico y el ideológico. Este enfoque posee una naturaleza utópica, por lo cual ha sido poco utilizado para explicar los fenómenos internacionales. Siguiendo a Velázquez y Mungaray, ante esta realidad, los impulsores de esta visión han tenido que renovar su discurso y planteamientos para proponer ideas que se adapten y expliquen las condiciones prevalecientes en el mundo de hoy. Es en este contexto que ha surgido como una alternativa el neoliberalismo institucional, cuyas bases se encuentran en el idealismo clásico, pero de una forma renovada. Para el liberalismo, las relaciones internacionales en minúsculas más que conflictivas son relaciones cooperativas. En este sentido, se propone aportar elementos teóricos que faciliten la comprensión de factores que intervienen y condicionan la cooperación y el buen funcionamiento de las instituciones, pues apuesta por un estado de paz perpetua entre repúblicas basado en normas y entendimientos comunes, apostando por la democracia liberal y la libre competencia como los factores que suman a la prosperidad nacional e internacional. Así, el liberalismo institucional es una rama del liberalismo en donde son las instituciones las que estimulan la cooperación, que se entiende como un ejercicio eminentemente político y persuasivo, ya que para que ocurra es necesario que los patrones de comportamiento entre dos o más partes del sistema internacional, en este caso, sean alterados para que se dé la convergencia de políticas, pues no es algo natural ni que se dé de manera previa a las instituciones. ¿Y qué son las instituciones internacionales? Rescatando la definición de la lectura de Layarde, son un conjunto de reglas formales e informales, persistentes e interconectadas, que prescriben roles de comportamiento, constriñen actividades y moldean expectativas. ¿Por qué funcionan y por qué se respetan? Porque reducen costos, comparten gastos, disminuyen tiempos y proporcionan información veraz y actualizada, útil para sus miembros. Estas instituciones pueden tener distintos niveles de institucionalización que dependen de su conveniencia y efectividad, así como su fortaleza depende de su obligatoriedad.
Los supuestos del institucionalismo son tres. El primero es que la estructura, diseño y funcionalidad de las agencias y los mecanismos de cooperación determinan su capacidad para conseguir sus objetivos. El segundo, el fin de las instituciones es que las acciones y resultados sean predeterminados y durables. Y el tercero, las instituciones son un fenómeno persuasivo, lo que quiere decir que sus patrones de acción y la fortaleza de sus normas las refuerzan o debilitan. Esta corriente teórica tiene cuatro principales límites explicativos. No puede explicar la colaboración en donde su instrumentación resulta de un ejercicio de política exterior que tiende a ejercer influencia y poder por parte del beneficiario, ni la cooperación dada gracias al liderazgo de un país hegemónico o la cooperación internacional como una estrategia neoimperial. Por último, tampoco puede explicar las experiencias de cooperación internacional basadas en la ética y la solidaridad. Pero, ¿de qué va el capítulo? Pues la historia presenta una sociedad en la que existe un uso cotidiano de implantes oculares y dispositivos móviles, que sirven para ver las actividades diarias de los demás, y clasifican las interacciones con el resto de las personas a través de una aplicación que, mediante el uso de una escala de 1 a 5 estrellas, registra las valoraciones y elabora un ranking público determinante en el estatus social. Por ejemplo, si me porto amable con alguien, esa persona me valorará tal vez con 5 estrellas y entonces subirá mi promedio general. La protagonista, Lacey, de 4.2 estrellas, vive con su hermano Ryan, de 3.1, y busca elevar su calificación hasta 4.5 para obtener un descuento y poder adquirir un departamento de lujo. Para esto busca interactuar con su amiga de la infancia, Naomi, quien es ahora una persona influyente, con 4.7. Como ésta se va a casar, le ofrece ser su dama de honor, y por tanto, deberá pronunciar un discurso. Lacey acepta, pues de pronunciar un buen discurso ante los invitados, logrará elevar su puntuación. Sin embargo, el día que va a tomar un vuelo para acudir a la boda, discute con su hermano Ryan, y tropieza con un transeúnte derramando el café que lleva en la mano. Ambos la califican negativamente, dejando su calificación por debajo de 4.2. En el aeropuerto, le informan que su vuelo fue cancelado, y con su calificación actual no pueden reubicarla. Lacey entonces provoca una escena, lo que obliga a intervenir al personal de seguridad, quien la penaliza restándole un punto entero por un periodo de 24 horas, además de doble daño si alguien le da una puntuación baja. Renta entonces un auto viejo que se queda sin energía, y en la carretera conoce a Susan, una camionera con una calificación de 1.4, que se ofrece a llevarla. Al día siguiente, Lacey conversa con Naomi, quien le pide que ya no vaya a la boda, porque su nueva y severamente reducida calificación tendrá un impacto negativo en los invitados. Lacey hace caso omiso y llega al sitio donde se celebra la boda. Logra colarse en la cena de la celebración, toma un micrófono y comienza a pronunciar el discurso que había escrito. Y comienza a volverse molesto e incómodo para los invitados. Los invitados la calificaron negativamente, por lo que su valoración se ha reducido a 0. La seguridad viene y arresta a Lacey llevándosela a la cárcel. A continuación, se le extrae el implante de los ojos que sustenta el sistema de clasificación y la trasladan a una celda, donde termina el episodio. A continuación vamos a vincular la serie elegida con los componentes centrales de la teoría. En el episodio hay una sociedad carente de conflicto. Podemos ver cómo los personajes viven en una cooperación y organización constante. No es una armonía, se basa en la coordinación política, impulsado por el interés de todas las partes, tomando como premisa la naturaleza humana benigna de las personas. En el episodio podemos apreciar también una serie de normas e instituciones que generan el orden. Todas las personas comparten una noción general de lo que es bueno o aceptable. Comparten estándares de comportamiento marcados por la aprobación o desaprobación de los demás miembros de la sociedad. Hay autoridades capaces de imponer sanciones, como el guardia de seguridad del aeropuerto, que sanciona a la protagonista por su conducta. Las instituciones también constriñen actividades y moldean expectativas, como es el caso en la serie de no poder acceder a ciertos servicios si no tienes la valoración suficiente, o esperar que una persona con calificación de 1.4 sea un psicópata antisocial. La cooperación es una de las premisas más importantes de esta teoría. Dentro de la lectura del idealismo clásico de Velázquez Mungaray, habla sobre reducir el conflicto e impulsar la cooperación.
Esto se puede ver cómo las personas deciden comportarse correctamente para obtener buenas calificaciones. A lo largo del capítulo, las personas se califican mutuamente y hacen lo posible por no ser mal calificados. Dentro de la lectura del liberalismo institucional se repite nuevamente el concepto de cooperación. Nos dice que las naciones, al compartir intereses comunes múltiples, tienden a colaborar unos con otros. En el capítulo, la protagonista quiere utilizar a su amiga de la infancia para llegar al puntaje 4.5 y obtener el descuento de su departamento de lujo, y a su vez su amiga lo utiliza para aumentar su puntaje. Recomendación de sus analistas. Punto número 2. Los estados no son necesariamente unitarios. En el capítulo vemos que cada persona tiene sus propios intereses. La protagonista, su interés es conseguir ese departamento de lujo. Su amiga, su interés es aumentar más su puntaje. Dentro de esta sociedad existen más actores, aparte de las personas, como las instituciones. Por ejemplo, la seguridad dentro del aeropuerto. Y finalmente, en el punto 3, en la lectura de Fukuyama, habla sobre las contradicciones que no se pueden resolver en las sociedades liberales. Es la cuestión de las clases sociales. Dentro del capítulo existen 4 clases. La primera clase es la clase alta. Son aquellas personas que tienen un puntaje arriba de 4.5, por ejemplo, la amiga de la protagonista. La segunda clase es la clase media alta, como la protagonista, quienes ocupan un puntaje del 4 a 4.4. Está la clase media, como su hermano, que está de 3 a 3.9, y finalmente está la clase baja, que son aquellas personas que tienen un puntaje menor de 3 puntos y que además son considerados como delincuentes por parte de la sociedad. El idealismo también enfrenta limitaciones y deficiencias. Nuestras conclusiones finales son las siguientes. 1. Las normas e instituciones son capaces de resolver el conflicto y generar esquemas de cooperación. 2. Los conflictos tienden a ser más la excepción que la norma. 3. El establecimiento de esquemas de cooperación entre los estados deja su naturaleza utópica cuando se da a través del establecimiento de normas e instituciones. Mecanismos que estimulan la certeza entre los actores del sistema internacional. Paso del idealismo clásico al liberalismo institucional. 4. La paz se puede lograr a través de la voluntad política de los actores. Con base en la serie, concluimos que los sistemas se encuentran en constante evolución, al igual que las características de las partes que lo conforman, cambios que responden a los intereses, capacidades y circunstancias que cohabitan en relaciones internacionales, por lo que si nos enfocamos en el sistema internacional y en los estados como espacios y actores diversos y en evolución, la teoría idealista resulta insuficiente para realizar un análisis holístico de las acciones que suceden en esta interacción. Así, reconocemos la importancia del estudio de la generalidad de las teorías existentes en las relaciones internacionales para no mutilar el entendimiento de lo que sucede en el sistema internacional. Considero que el idealismo sirve como una guía moral para mi futuro ejercicio profesional, sin darle tanto peso como una teoría explicativa del comportamiento de los actores internacionales, más bien usándolo como base de principios para proponer siempre la solución pacífica de los conflictos. Vivimos actualmente en un mundo tan globalizado que estudiar relaciones internacionales se ha convertido en una necesidad para nuestra formación académica. Analizar esta teoría del idealismo me ayuda a entender el porqué sobre la toma de decisiones de los actores políticos durante la historia del siglo XX, así como también me ayuda a ampliar mi conocimiento sobre los asuntos internacionales utilizando la teoría del idealismo como una herramienta de análisis. Si bien es una teoría que poco se usa, esto no significa que no sirva o sea de poca utilidad estudiarla. Debido a mi gusto por las relaciones internacionales, pensé en ejercicios como la diplomacia y la investigación académica, en las que la revisión de las teorías de las relaciones internacionales me ayudarían a saber sobre cómo los estados relacionan sus intereses al sistema internacional. Pero también creo que esta teoría en específico es incapaz de ayudarme a comprender la jerarquización entre individuos y estados que se da a partir de condicionamientos actuales como la globalización y el libre mercado, además también como la aparición de hegemonías. Como futuro politólogo, considero que es crucial comprender los distintos enfoques teóricos de las relaciones internacionales, al tener planes de trabajar en el extranjero como consultor. A nivel política interna, conocer el enfoque teórico idealista me ayuda a comprender la importancia de las instituciones
y organizaciones internacionales en el panorama local e internacional, y cómo éstas pueden ayudar a propiciar la paz e influir en la política mexicana.